Esta historia es, sin duda, una de las más difíciles y perturbadoras del Antiguo Testamento, pero en ella encontramos profundas lecciones sobre el pecado, la justicia y la misericordia de Dios. En los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces, se nos presenta un relato tan crudo que podría no ser adecuado para todas las audiencias. Si este tema puede desencadenar algún tipo de trauma de tu pasado o resulta demasiado perturbador, te recomiendo que consideres antes de ver este video. Esta historia, que va más allá de lo que muchas personas leen habitualmente en la Biblia, no solo nos muestra el lado más oscuro de la humanidad, sino también las consecuencias devastadoras de alejarnos de Dios. A lo largo de este video, contaré los detalles de manera dramática y luego reflexionaremos sobre algunas de las lecciones que podemos extraer de este relato. En Jueces 19:1 leemos: En aquellos días, cuando no había rey en Israel, un levita que vivía en la región montañosa de Efraín tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Desde el principio, entendemos que esta historia ocurre en un momento de caos moral y espiritual, en el que no hay liderazgo en Israel. Un levita, miembro de la tribu encargada del sacerdocio y los asuntos religiosos, adquiere una concubina, es decir, una mujer que tiene un estatus inferior al de una esposa, pero con la que mantiene una relación marital. La concubina, sin embargo, le fue infiel y huyó a la casa de su padre en Belén. Después de 4 meses, el levita decidió ir a buscarla. Lo que sigue es una escena extraña en la que el padre de la concubina insiste en que el levita se quede más tiempo. Tras varios días, finalmente decide regresar a casa con ella. Mientras viajaban de regreso, se les hizo tarde y buscaron un lugar para pasar la noche. Se acercaron a una ciudad llamada Gibea, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Nadie en la ciudad los acogió, lo que ya era un indicio de que algo no estaba bien. Finalmente, un anciano les ofreció hospedaje en su casa. Mientras estaban allí, un grupo de hombres malvados rodeó la casa exigiendo que el levita saliera para que pudieran abusar sexualmente de él. La respuesta del anciano es desconcertante. En lugar de entregar al levita, ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita. Al final, los hombres de la ciudad tomaron a la concubina, la violaron y la abusaron durante toda la noche. A la mañana siguiente, la mujer, agotada y al borde de la muerte, se desplomó en la puerta de la casa donde su esposo estaba durmiendo. Cuando el levita salió por la mañana y la vio en la puerta, le dijo: «Levántate, vámonos», pero no hubo respuesta. La mujer había muerto a causa de los abusos. En un acto aterrador y perturbador, el levita tomó el cuerpo de su concubina, la cortó en 12 pedazos y envió cada parte a una de las tribus de Israel. Este acto bárbaro fue un llamado a la acción para todas las tribus, que se horrorizan ante lo ocurrido y deciden unirse en contra de los benjamitas, quienes no castigaron a los culpables. La primera lección que podemos aprender de esta historia es la importancia de la responsabilidad moral y social. Jueces 19:1 comienza diciendo: En aquellos días no había rey en Israel. Esta falta de liderazgo y de responsabilidad trajo consecuencias desastrosas. Cuando no hay un estándar de justicia o un sistema que aplique las leyes, la maldad tiene vía libre. Tú y yo también necesitamos rendir cuentas a Dios y a las personas en nuestra vida. Sin responsabilidad, es fácil tomar malas decisiones, justificarlas y vivir como si no hubiera consecuencias. En este caso, la tribu de Benjamín no castigó a los hombres que cometieron tal atrocidad, y eso llevó a una guerra civil que costó la vida de miles. Otra lección es que cada ser humano es portador de la imagen de Dios. En este relato, vemos a un hombre que está dispuesto a entregar a su hija y a la concubina de otro para protegerse a sí mismo. Este desprecio por la vida y la dignidad humana es un recordatorio de lo que sucede cuando nos alejamos de los valores de Dios. Todos somos creados a imagen de Dios, y no debemos ver a las personas como objetos de uso o sacrificio. En un mundo que constantemente degrada la dignidad humana a través de la explotación, la violencia y la inmoralidad, los cristianos estamos llamados a vivir de manera diferente. Debemos ver a las personas con los ojos de Dios, reconociendo su valor intrínseco. La tercera lección es que cuando nos alejamos de Dios, nos volvemos vulnerables al pecado. El libro de Jueces muestra un patrón cíclico en el que los israelitas se alejan de Dios, caen en la idolatría y el pecado, sufren las consecuencias y luego claman a Dios por rescate. En este caso, la nación de Israel, y en particular la tribu de Benjamín, había llegado a un punto en el que la maldad y la inmoralidad eran aceptadas.
Esto es un espejo de nuestra propia vida espiritual. Si no mantenemos una relación cercana con Dios, somos susceptibles de caer en tentaciones y pecados que jamás imaginaríamos. Las decisiones que tomamos hoy pueden determinar el curso de nuestra vida, y si estamos lejos de Dios, esas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras. Otra lección importante es que podemos elegir nuestros pecados, pero no nuestras consecuencias. Cuando las demás tribus de Israel deciden ir a la guerra contra Benjamín, la violencia escala rápidamente, y al final, miles mueren en ambos lados. Solo 600 hombres de Benjamín sobreviven, y las otras tribus se enfrentan al dilema de cómo evitar que esta tribu desaparezca por completo. Esto nos muestra que cada decisión, buena o mala, tiene consecuencias que no podemos prever ni controlar. El pecado siempre trae consecuencias, y muchas veces esas consecuencias afectan no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. A pesar de todo, la historia termina con una nota de gracia y restauración. Aunque la tribu de Benjamín estuvo al borde de la extinción, Dios permitió que sobrevivieran y se reconstruyeran. Esto nos muestra que, incluso en medio de nuestras decisiones más destructivas, Dios está dispuesto a extender su misericordia y gracia. No hay pecado tan grande ni decisión tan destructiva que Dios no pueda redimir si nos volvemos a Él en arrepentimiento. Al final del libro de Jueces, leemos: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este versículo resume no solo la historia de los jueces, sino también la condición del corazón humano cuando se aleja de Dios. Pero también es un recordatorio de que necesitamos un rey, y ese rey es Jesucristo. Solo bajo su señorío podemos encontrar verdadera justicia, misericordia y redención. La historia de Levita y su concubina nos recuerda la gravedad del pecado y sus consecuencias, pero también nos señala hacia la necesidad de un Salvador. En medio de la oscuridad, Dios sigue siendo misericordioso y busca redimir incluso nuestras peores decisiones. Que esta historia nos sirva como un llamado a permanecer cerca de Dios, a tratar a todos con la dignidad que merecen como portadores de su imagen, y a recordar que nuestras decisiones tienen un peso eterno. Que Dios te bendiga y te guíe en tu caminar con Él.